Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Primer Plano. Pues el día de hoy se dio a conocer por parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, la pregunta, esta que se va a formular en la consulta que va a organizar la Fundación Rosenbluth en los próximos días. Se van a conocer también las localidades donde se van a instalar las mesas y en principio es una pregunta aséptica, es una pregunta que de una manera muy clara plantea las dos opciones que hay, es decir, mantener el aeropuerto capitalino que hoy tenemos, renovándolo con la posibilidad de tener 2 pistas más en Santa Lucía, o bien cancelar el aeropuerto que hoy se tiene y mantener el aeropuerto de Texcoco. Eso es lo que tendremos que decidir. Ha habido una amplia polémica que por supuesto revisaremos en los próximos minutos sobre si es una consulta vinculante. El presidente ha dicho, si yo la convoco, para mí es vinculante. Ahora pues mucha gente se pregunta cuál es el umbral a partir del cual podría efectivamente considerarse un ejercicio representativo. Hace no mucho tiempo, en una república balcánica, pero un referéndum, se efectivamente desconoció precisamente por el umbral de participación no suficiente. En Cataluña llevan un año con una consulta que fue convocada sin marco legal y bueno, pues finalmente ha habido, digamos, una discordia política. Aquí espero que no haya discordia política, simplemente es un elemento referencial, supongo, del equipo de López Obrador para salir de un atolladero en el que ellos mismos se metieron con esta idea del aeropuerto de Peña Nieto y el aeropuerto de López Obrador. Para despolitizar este tema nos plantean esta consulta y bueno, pues ¿cuál es su opinión, caballeros? Pues yo creo que la decisión, independientemente de cuál es el resultado, va a ser muy difícil de llevar a la práctica porque va a tener opositores. Cualquiera de las opciones que se tomen me parece que va a tener gente que se sentirá dañada en sus intereses y habrá gente que estará muy contenta porque va a favorecer sus intereses. Y no me refiero solamente a los empresariales, me refiero a intereses de la gente, los trabajadores, porque en cualquiera de los dos casos va a haber muchos empleos que se crean. Claro, si está en una zona, pues los trabajadores de esa zona, como puede ser Hidalgo, pues tendrían pues una preferencia por el de Santa Lucía, ¿no? En cambio, si es aquí en la Ciudad de México o en la Texcoco, que es ya Estado de México, pues los trabajadores de esa zona también tendrían intereses. Pero también hay en las dos fórmulas, y es muy claro que esta decisión que, como decías, López Obrador ha dicho que va a ser vinculante, es decir, obligatoria, legalmente obligatoria, eso quiere decir vinculante. No lo puede decidir nadie más que la ley. Y la única vinculante es la que está prevista en la Constitución, pero esa no la pueden hacer porque sería hasta las elecciones del 2021, ¿no? Sí, lo de la democracia participativa creo que es un complemento adecuado con la democracia representativa, por eso lo hay en varias democracias, pero aún en esos países pues hay ciertas reglamentaciones, es decir, no se puede poner todo a la consulta ciudadana y a la decisión de los ciudadanos. Idealmente eso pues, suena muy bien, pero en realidad sí está acotado por varias consideraciones, muchas variables. Por ejemplo, no todos los temas pueden ser sujetos a esta consulta. Hay varios temas que no se prestan, que no son susceptibles de este tipo de consultas. Por otro lado, tiene que haber como un nivel de participación para que sea válido, para que sea legal, que realmente si va a ser vinculante, entonces te ponen normalmente un porcentaje de participación, 40% del electorado, para que entonces tenga validez. Esta consulta, aparte de lo que se le ha criticado, está por fuera del marco legal vigente en México, que existe. Por otro lado, una crítica que a mí también me parece pertinente es un tema muy especializado muy especializado en realidad. Si el propio gobierno todavía no acaba de saber, porque ellos nos dicen, sí, yo estoy inclinado por Santa Lucía, me parece que es el adecuado, es viable, el otro tiene una cantidad de problemas según su punto de vista, pero nos falta todavía llegarnos de suficiente información sobre Santa Lucía, a ver si final de cuentas es viable y ver un proyecto ejecutivo. Y también el de Texcoco, pues nos falta todavía cierta información para ver si, pese a todo lo que han dicho, pasa o no. Entonces, oye, ¿cómo nos haces una consulta muy anticipada, antes de que tengas toda la información suficiente, tú como gobierno, que tienes acceso a la información, que tienes grupos de especialistas, y lo preguntas a un público, pues, que es lego en estas materias? Son muchas materias las que están involucradas en esto, muy especializadas, cuestión de suelos, cuestión de aeronáutica,
cuestión de ecología, cuestiones de finanzas, porque ahí también hay costos y beneficios de finanzas muy importantes. Y no hay solución perfecta, ¿no? Porque pues, hay que ponderar, oiga, que va a haber impacto ecológico. Pues, sí, en cualquier construcción humana hay un impacto ecológico, lo va a tener el Tren Maya, cualquier obra que hagas tiene impacto ecológico. El tema es si a la hora de equilibrar, no sé, el interés, la expansión del sector turístico mexicano, compensas o puedes mitigar eso. Es decir, no existe una solución correcta. Yo creo, se lo leía a Diego Valadez, pero es una idea brillante, que lo que un gobierno no puede hacer es trasladarle problemas insolubles al soberano. Es decir, oiga, aquí hay un problemón y usted diga, no, debe haber dos soluciones correctas, una preferible por distintas razones y ya cada quien, por supuesto, lo valora. Pero eso es lo político. De todas maneras, esta es una consulta que el presidente hizo, una consulta que él confecciona y es un tema, digamos, del presidente con su confesor, que es el pueblo. Ustedes díganme qué hacemos, porque finalmente el problema se creó cuando él mismo planteó el tema del aeropuerto. Él dijo, voy a detener el aeropuerto en Texcoco y voy efectivamente a construirlo en Santa Lucía. Una vez que llega o que gana la elección, dicen, oiga, pues económicamente sería un problemón y a partir de ahora tiene, que esa es la segunda pista que les quería plantear, pues que decidir el presidente si suspende el aeropuerto o sea, si la consulta le dice que suspende el aeropuerto de Texcoco, pues podría tener una situación muy, muy complicada con los inversionistas, ¿no? Pero dirían, oiga, pues es una obra ya comprometida y está en, digamos, en curso, no es una cuestión menor. Y el tercer punto que pongo sobre la mesa es el tema de que hay grupos que le están diciendo, oiga, haga lo que quiera, yo el aeropuerto no lo quiero. Y yo no sé hasta dónde va a llegar efectivamente la tolerancia, la apertura del propio gobierno. Los atencos le dijeron claramente, además le entregaron un machete a Jiménez Espriu diciendo, a ver, le recuerdo que no queremos aeropuerto, pero tampoco queremos consulta. Es decir, si la consulta mayoritariamente dice que la gente quiere Texcoco, y nosotros no lo queremos. Ahí va a encontrar el presidente, igual que lo encontró Esteban Moctezuma con la CENTE, es decir, ahí hay grupos que no están jugando con las reglas de la cuarta transformación, nos dicen que cambió este país, bueno, conforme, es verdad, la gente quiere un proyecto político nuevo, pero podríamos encontrarnos con que esos grupos muy tradicionales ahora obstruyen una decisión del Ejecutivo Federal y la verdad es que no tengo ni idea qué van a hacer con ellos. Yo creo que vale la pena recorrer un poquito cuáles son los temas que están vedados por las constituciones ante cualquier tipo de consulta, llámese como se llame, ¿verdad? Puede llamarse, normalmente se llama plebiscito, porque es sobre una obra administrativa, pero hay quien lo llama referéndum, en fin. Es una pregunta que tiene una doble posibilidad, una doble opción, ¿es esto o es aquello? ¿Es sí o es no? Entonces, ¿cuáles son los temas que están vedados? Pues, por ejemplo, el pago de impuestos. No se pone a votación, porque todo el mundo votaría que no quiere pagar. Pues es obvio que no. Y el Estado necesita, para hacer su obra, para cumplir sus fines, pues tener financiamiento. Entonces, y el financiamiento viene por los impuestos. Entonces, eso es muy claro. En la parte técnica es donde hay dudas, sobre todo cuando la discusión es entre técnicos. Y este es el caso. Hay técnicos que están de un lado y dicen es inviable lo de Santa Lucía porque hay problemas de seguridad, etc. Y los otros que dicen es un problema técnico, va a destruir la naturaleza, las aves, etc. ¿No? Hay un problema de sumergimiento, que es un lago, por más que hayan hecho, eso va a volver, se acaba de volver a inundar con las lluvias, miren ustedes, no pueden trabajar los trabajadores que estaban allí. Bueno, ¿qué pasa? Hubo un momento en que López Obrador sugirió que los técnicos, que la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, que depende de Naciones Unidas, es uno de los organismos especializados de Naciones Unidas, se había inclinado por Santa Lucía. Y hoy viene en el periódico, en alguno que yo leí, en la jornada me parece haberlo leído, la carta que le manda la OACI diciendo, no señor, nosotros cuando nos preguntaron, lo que le dijimos es que el que nos parecía mejor como proyecto era el de Texcoco. Entonces, se metió en un berenjenal porque pregunta a técnicos, tiene un grupo de técnicos en su lado, pero tiene otro grupo muy fuerte de técnicos que contratan los empresarios que están oponiéndose. Entonces ahí, como decía yo en mi intervención anterior, es previsible que tome la decisión que tome, con o sin consulta.
va a ser sumamente difícil porque entra en contradicción el mismo presidente electo con lo que dijo durante la campaña, que es voy a suprimir el y vamos a hacer el de Santa Lucía, punto. Pero yo quiero plantear un escenario, ¿no? ¿Qué pasaría para plantear un asunto también con la consulta? ¿Qué pasa si de verdad yo no tengo los conocimientos, yo no tengo los elementos para que cuando oyes a un grupo u otro de los que están debatiendo, decir, este es el que tiene razón, los otros son unos mentirosos? O no, yo no tengo los elementos para decir, oigo a unos, yo oigo a otros, y dan mucha información, dan conocimientos especializados. Yo no tengo los elementos porque no he estudiado ninguna de esas materias para decir, ah, sí, estos son los que tienen razón y estos no. Entonces, pues yo me quedo de pronto igual, ¿no? ¿Cuál de los dos tiene razón? Pues quién sabe, yo no tengo los elementos. Pero supongamos que de verdad el gobierno que está tan convencido de que Texcoco es un desastre, y lo dicen todos los debates Jiménez Espriu y su gente, esto es un desastre por tal y tal y tal y tal y tal. Supongamos que tiene razón y que efectivamente no debe ser en Texcoco, sino que Santa Lucía sería la vía adecuada. Tú le preguntas al público, la gente, y que la gente por la razón que sea diga Texcoco. Y entonces digan, pues va a ser Texcoco, aunque estamos convencidos de que eso es un desastre. ¿Eso es democracia? Para mí es una irresponsabilidad de gobierno. Los gobiernos tienen que tomar decisiones en función de las decisiones que consideren más racionales, no las más populares. No es lo mismo popular que racional. Yo creo que en lo técnico Santa Lucía no ha tenido pues prácticamente ningún estudio serio que tú puedas decir, a ver, estos lo refieren. Está el de Mitre, está el del Consejo Coordinador Empresarial, está el Colegio de Pilotos, está la Canaero, está... Bien, todos han dicho, oiga, no es que sea una maravilla o no tenga problemas el de Texcoco, como la tuvo la línea 12 del metro, como lo tiene el Tren México-Toluca. O sea, claramente es una solución que tiene problemas. El asunto es que pues es mejor que la otra. Y el otro tema que creo que en algún otro momento abordaremos es qué es materia opinable y qué no. Ya vimos cuáles no, pero mucha gente se pregunta, oiga, ¿y las refinerías, esas no las va a consultar? Ya dijo, me canso, ganso y contra viento marea, que esas van. Ahí hay un problema, decir qué se consulta y qué no. Pero claramente tenemos que ir a una pausa, regresamos en un instante. Bien, vamos a conversar un poco sobre un conflicto muy fuerte que se está dando en el Partido Acción Nacional a propósito de la decisión que va a ser votada en los instrumentos que el PAN tiene aprobado en sus estatutos, quién es el presidente y el secretario general o secretaria general del Partido Acción Nacional, y eso será en breve. Pero hay un viejo pleito dentro del PAN que viene de muy atrás, porque constantemente a propósito de ciertas posiciones se hacen dos grupos, y sobre todo a propósito de ciertas posiciones de poder que se han tenido y no se quieren soltar. Este es el caso de lo que estamos viendo ahora. El grupo calderonista, que ha estado en el poder con la presidencia de la República, está inclinado primero por la candidatura de su mujer, pero él tiene un grupo muy fuerte dentro del PAN que llegó a tener el control casi completo o muy amplio del Partido Acción Nacional, de los órganos de decisión del Partido Acción Nacional, del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional. Esto lo ha perdido. ¿Quién ganó esa mayoría o ese apoyo? Pues lo ganó el anayismo, que sacó al candidato presidente Anaya, y que tenía entre sus filas a uno de los dos que está contendiendo ahora. El otro, que se llama Manuel Gómez Morín, nieto del fundador, estuvo en la campaña independiente de Margarita Zavala, es decir, con el grupo calderonista. Y Marco Cortés estuvo en el grupo anayista. Claro. Estos los que se están enfrentando de una manera brutal y por razones de poder político. Se atacan de una manera brutal, se llaman delincuentes unos a otros, y eso está en curso. Aparentemente Marco Cortés, junto con los anayistas que todavía controlan buena parte de los órganos de dirección del PAN, tienen las de ganar. Vamos a ver, falta por ver, porque las encuestas dicen se están emparejando. Las encuestas internas que tienen, sondeos entre militantes y entre quienes vayan eventualmente a decidir esto, según sus cálculos, dicen se está emparejando, pero de pronto como que la ventaja la lleva por ahora Marco Cortés. Eso no quiere decir que necesariamente vaya a ganar.
Pero por otro lado, lo que muchos panistas dicen es que Marco Cortés representa no solo al grupo de Anaya, que perdió, que dejó al partido muy mal, como nunca antes, hace 30 años, ¿no? Lo peor hasta hace 30 años, es una situación de mucha debilidad y fragmentación, sino que dicen también se está vinculando de alguna manera con Moreno Valle, que para los panistas tradicionales no representa al PAN, representa esos injertos del PRI que han entrado, ¿no? Por ahí, algunos gobernadores expriistas que lo apoyan. Entonces dicen, ha logrado de alguna forma un acuerdo Marco Cortés con Moreno Valle, sobre todo si se ratifica el triunfo de su esposa en Puebla, que llegará con más fichas. Entonces dicen, eso ya no tiene nada que ver con el PAN. Y de ahí que estén pensando varios de ellos que si gana Marco Cortés, pues de plano se van a formar otro partido, de plano se van a ir a otro lado, a lo mejor aprovechando, digamos, este germen de organización política de Margarita Zavala, aunque no necesariamente, eso tendrían que verlo, el eje fuera Margarita Zavala o Felipe Calderón, en principio decir, sí, pero tenemos que hacer otra cosa para tratar de recuperar los valores, la tradición del PAN, que ya no la identifican con el grupo de Anaya y por lo tanto Marco Cortés, y menos con el grupo que apoya a Moreno Valle o que representa a Moreno Valle dentro del PAN. Pero esos valores y ese PAN idílico es como hablar de la Atlántida, ¿no? Es decir, oiga, ¿y cuándo fue? ¿En qué momento lo perdieron? Porque finalmente ya el ejercicio del poder pues ha dado contrastes enormes. A mí me parece que el PAN, que es lo más parecido a un partido político que tenemos en México en términos de organización, debate interno, en fin, institucionalidad, está absolutamente perdido. Porque por un lado tienes este debate un poco de los valores de los panistas buenos y los panistas no tan buenos, y tú dices, ¿y dónde vas poniendo a los gobernadores el PAN realmente existente? Me parece que lo lógico en un partido político es, si tú tienes una derrota electoral tan sonora como la que tuvo Ricardo Anaya, tú tienes que hacer exactamente lo que hizo Mariano Rajoy con el Partido Popular, que es su partido hermano. Señores, perdí la moción de censura, yo me voy, y en 15 días abres una consulta para que pues, las bases se expresen de una manera muy clara. El anayismo ha tratado de permanecer por todas las vías y tienen malabares pues, más parecidos al priismo, esto de que si Moreno Valle quiere, controlar el partido. Bueno, yo digo que en buena lógica, quien debería controlar el partido es el panismo guanajuatense. Dirá, a ver, aquí la parte dura del PAN se mantuvo en Guanajuato, fue el único estado que no perdieron. No, pero digamos, históricamente. En Yucatán tienen al gobernador Vila, que podría decir también, aquí estoy yo, pero Moreno Valle podrá decir, oiga, será el sereno, mi mujer ganó aquí, y por tanto, ese es el panismo realmente existente, a menos que el gobernador de Chihuahua levantara el dedo y dijera, señores, la conducción efectivamente del PAN va para allá. A mí me parece francamente como infantil esta discusión de tú, yo, no sé qué. Debería, digamos, plegarse mucho más a la lógica de que es un partido que está llamado a ser la oposición. Yo no veo al Revolucionario Institucional articulándose como oposición. Y el PRD está en liquidación. Ya nos anunciaron que están liquidando a la gente. Ya dijo Jesús Zambrano, nosotros el año próximo pues tenemos que pensar en un nuevo proyecto. Por tanto, ese PAN es el que está llamado a ser el equilibrio de poder con López Obrador. Yo creo que ese punto que tocas al final de tu intervención, Leonardo, es el más importante en términos ya no de un partido u otro, sino del conjunto del sistema político, porque se tiene al PAN efectivamente debilitado y como está, como el único probable o posible opositor realmente a la enorme, al tsunami morenista, ¿verdad?, que indudablemente tiene mayoría en las dos cámaras y en muchas cámaras de los estados, en los congresos locales. Y esta es una fuerza que solo se puede ejercer, la de la oposición, con razonamiento, con debate, pero con debate racional, que se diga, mire, esa medida que usted está queriendo no se puede tomar porque trae tales consecuencias muy graves para el país. Entonces, ven el problema en su conjunto. Por ejemplo, la reforma educativa, ¿no? Por ejemplo, o la energética, o cualquiera de las reformas que quieren echar abajo, parcial o totalmente, el PAN fue apoyo para todas esas reformas. Y ahora tienen la obligación de defenderlas, pero para eso se requiere unidad dentro del partido. Y resulta no se ve. Que la unidad es lo que menos tienen, porque están en una confrontación ahora polarizada entre calderonistas y anayistas, pero en realidad cada vez que ha venido un problema sucesorio,
hay problemas serios de tensión dentro del PAN, e incluso gente que se sale del partido cuando pierde, como pasó con los del foro doctrinario y democrático, que no tenía nada de democrático, ni de doctrinario mayor cosa, que después desapareció, pero se fueron. Antes, muchos años antes, hubo una confrontación con los demócratas cristianos que estaban tratando de llevar el PAN hacia la democracia cristiana, a donde finalmente llegó, sí, pero ya en tiempos de Castillo Peraza. En tiempos de Chrysler fueron erradicados del PAN y fueron a formar otra agrupación política. Entonces, este es el gran conflicto que estoy viendo en estos días. Sí, porque a veces los políticos, ellos hablan, y a veces los analistas también, desde una perspectiva más racional. Oigan, debían de ponerse de acuerdo, oigan, ustedes tienen una responsabilidad como oposición, que es la que más la libra el PAN dentro de todo lo que pasó con la oposición, pues el que más tiene elementos de mantenerse, de ser el eje de la oposición, es el PAN sin duda, el PRI, el PRD, los demás partidos, el Verde, vaya. Pero entonces uno supone, decir, oigan, tiene que haber generosidad, ellos hablan muchas veces, ¿no? Generosidad entre todos, racionalidad, ceder, dialogar. Pues sí, pero no siempre eso ocurre en la lucha por el poder y de las dirigencias y de los presupuestos, etcétera. Es decir, se agarran con todo, se tienen mucha desconfianza, se tienen cuentas pendientes a veces, y aún en términos, digamos, de decir, oye, ¿qué es lo que vas a rescatar? ¿No? Lo que decías, el PAN que va a rescatar, si por favor, ¿desde cuándo ya han ido perdiendo, han perdido su espíritu? Bueno, pero ellos que se identifican con ciertos adentro, que se identifican con ciertos valores y no los reconocen en algunos de los rivales internos que tienen y que se podrían quedar con la dirigencia, son los que están planteando aquí la ruptura. Aquí lo que yo digo es, sí hay un riesgo de ruptura que no sería, a diferencia de otras ocasiones donde salen algunos, o han salido algunos panistas, aquí, si hay ruptura, podría ser una ruptura mayor, no solamente que algunos salgan, sino una ruptura, digamos, ya fuerte. La tensión lleva ya muchos años, ¿no? Entonces, y no rompen, incluso salió Margaret Zavala, fue candidata, después ¿cómo se llama? Se bajó de la contienda. O sea, la ruptura tiene muchos años ahí, pero a ver, el punto es yo lo de los valores no lo digamos, desestimo en su totalidad. Es como si la izquierda dijera, no somos fraternidad, igualdad y libertad. A ver, somos un partido de poder, o sea, no me esté contando aquí con que el buen panista es honesto y un buen cristiano y padre de familia, ¿no? O sea, yo creo que hay un PAN, claramente lo hemos visto efectivamente operar, y lo que sigue habiendo, es que no se atreven a sacarlo, son un montón de esto que los teóricos políticos llaman incentivos selectivos. O sea, el PAN sigue repartiendo mucho dinero. ¿Por qué no puede haber reconciliación? Porque buena parte de los diputados repartían moche y repartían presupuesto, y ese es el tema. Pues cuando tú repartes, me lo decía un panista ilustrado, cuando tú eres diputado repartes 40 o 50 millones, no solo defiendes tu silla, matas por tu silla si hace falta, matas figurativamente hablando, se dice, por eso se aferran como se aferran, sí. Pero yo creo que deberían ser una reunión así como los capos de la mafia, decir, a ver, a todos nos interesa el negocio, y el negocio, cambio, hay un señor que nos arrasó, hay una marea, digamos, ciudadana, que no quiere a los partidos políticos tradicionales, y nuestra oportunidad es sobrevivir de todo eso. Yo digo que deberían subirse al arca de Noé política y ver las cosas desde ese nuevo ángulo, porque sospecho que siguen creyendo que la política sigue siendo la misma de antes de julio del 2018. Pero, Leonardo, el problema, como tú apuntabas hace un momento, es que aparentemente están llegando a un callejón sin salida. ¿Por qué? Cuando en los tiempos del PAN, que no son muy remotos, el que decidía la dirección del partido era el Consejo Político Nacional, hecho por 400 personas, 300 y pico, existía la posibilidad de un debate, de un diálogo, y de que entrara una tercera posición, hacer la unión, esta que no se está viendo por dónde puede ir, porque ahora están polarizados los calderonistas con los anayistas, y como va a ser de votación, no del Consejo Nacional. Fíjense que eso empezó haciendo el PRD y pronto se regresó al modelo del PAN, a decir, no, la dirección la resuelve el Consejo. Bueno, pues ahora el PAN está perredizado en ese sentido, está yendo a hacer votaciones cuando estas lo que van a hacer es acabar de polarizar y prefigurar la ruptura a la que tú te estabas refiriendo.
Eso es lo que yo veo, pero no sé, ¿ustedes quieren agregar algo? No, claramente ese es el camino. O sea, la democracia al interior de los partidos no siempre es la mejor solución. Muy bien, pues nos vamos a otro bloque. Espérenos unos momentos. Volvemos al tema de seguridad, que va a ser uno de los más complicados, me parece a mí, que enfrentará este gobierno. Hay muchos problemas, desde luego, pero este de la seguridad, bueno, pues ya estamos heredando 12 años de mucha complicación, de mucha violencia, de mucha corrupción, de policías que no funcionan, que son cooptadas por los cárteles del narcotráfico, y un planteamiento, un dilema: el ejército sí, no, hasta dónde, cuánto tiempo, que ha estado en el centro de la polémica, ¿no? Mucho se criticó a Calderón por sacar al ejército a las calles y confrontarlo con los cárteles. Entonces dicen, no, bueno, es solamente mientras las policías se fortalecen. Pasaron 2 años y las policías siguen, me parece que más o menos igual, de ineficientes, ineficaces, cooptadas, penetradas por el narcotráfico, pero parte del discurso de López Obrador era: la violencia no lleva a nada, no vamos a confrontar a los grupos del narco con violencia porque eso genera más violencia, tenemos que irnos por otro lado. Y habían muchos planteamientos, desde las becas a los jóvenes que suelen ser reclutados como sicarios por los cárteles. Bueno, hasta dónde eso sí puede ayudar, pero hasta dónde resuelve el asunto. A un planteamiento que ha venido pero modificándose, que ha hecho López Obrador desde hace tiempo, en el sentido de decir, vamos a dedicar una parte del ejército a que haga funciones ya de policía, junto con Policía Federal, pero que dependa de la defensa, algo parecido a lo que tienen en Italia. Es decir, una parte del ejército, pero adiestrado para cuestiones ya de seguridad interior, no solamente de defensa exterior, sino de seguridad interior, que muchos expertos han propuesto, por cierto, han dicho, bueno, sí, porque estás aprovechando ahí la disciplina, la organización, el hecho que el ejército sea menos vulnerable o menos penetrable por los cárteles. No digo que no haya habido penetraciones, pero como menos que las policías en todo caso, sí. Y la Marina como que también está como más protegida o ha estado más protegida. Pero entonces ha habido cambios en el discurso. Entonces de pronto dicen, no, el ejército se retira a sus cuarteles. Y luego, no, es que mientras no tengamos policías, pues le va a seguir por lo menos unos 3 años más. Y recientemente, otra declaración que ha generado polémica es el reclutar a 50,000 nuevos militares y policías y marinos, no se sabe en qué porcentaje, pero 50,000 para dedicarlos a la seguridad. Entonces algunos dicen, sí, pero ¿con qué presupuesto? Si el presupuesto está muy ajustado, y parte de las quejas de López Obrador ha sido, pues estamos en bancarrota porque de pronto el dinero no alcanza para enfrentar los retos que tiene el país, entre otros el de seguridad. Pero dice, vamos a reclutar 50,000 nuevos jóvenes que se van a preparar como parte del ejército. Dicen, es muchísimo, ejército, policía, marina, pero dicen, es muchísimo, son muchos recursos, y se ha dicho que del ejército, de los efectivos del ejército, los que han estado destinados a cuestiones de seguridad, son 50,000 aproximadamente también. Entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero, el entrenamiento que requiere, el tener los filtros para que sea gente confiable? Y algunos incluso especialistas han dicho, precisamente con un experimento como esos es que surgieron los Zetas, que eran una parte del ejército, que a final de cuentas les dieron cierta preparación y terminaron siendo parte de los cárteles. Yo creo que es un planteamiento en el sentido correcto. El Estado mexicano debe tener más agentes de seguridad. Cuando al presidente le dijeron, oye, hay 40,000 policías federales para todo el país, y con eso tengo que garantizar la seguridad, pues no tengo más remedio que pedirle, en este caso al Ejército y a la Armada, que me sigan ayudando. O sea, no hay manera de satisfacer todas las necesidades de seguridad de este país con un cuerpo tan limitado. Claramente tiene que crecer. Como tú dices, entra una lógica política que se cruza, porque por un lado dice, oiga, vamos a estar corriendo un montón de gente, y por otro lado vamos a reclutar a 50,000, ¿cuánto va a costar formarlos? Luego la pregunta incómoda, ¿de quién van a depender? ¿Van a depender de Durazo? Bueno, ya le dicen, va a tener 40,000 más 50,000, o sea, 100,000 dependiendo del secretario de Seguridad Pública. En fin, empiezan los equilibrios burocráticos, que no es un asunto sencillo. Ya las 2 administraciones anteriores discutieron eso. Y desde Genaro García Luna hasta ahora, este tema de los equilibrios, de quién puede controlar un grupo tan grande, o si es conveniente que haya un grupo tan grande. En fin, no me extiendo en el asunto. Yo creo que, a diferencia de otras materias, por ejemplo, en política social el presidente tiene muy claro el asunto, en política económica tiene muy claro lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Nos han insistido en que vamos a tener un presupuesto en equilibrio. En materia de seguridad sigue siendo un gobierno
que pues da muchas pistas, pero pocas claridades. O sea, nos ha dicho que va a crear una Guardia Civil para la Paz, antes que era una Guardia Nacional, que va a haber una Secretaría de Seguridad Pública, pero no sabemos todavía si va a tener 2 subsecretarías y los temas de, efectivamente, protección civil y policía van a presidir los esfuerzos de los 2 subsecretarios o no. La verdad es que todavía eso está en veremos. Lo que sigue siendo, y yo pondría el acento aquí, es la definición político, jurídica y constitucional. Que el presidente diga hay pocos recursos, bien, yo se lo concedo y se lo reconozco. El tema es cómo van a hacer para incentivar ahora a las policías locales. O sea, toda la crítica a la Ley de Seguridad Interior es que los militares ocupan lo que deberían hacer las policías. Bueno, conformes. El espíritu del 1 de julio es todo el poder para una fuerza política que se oponía a lo que se había venido haciendo 12 años atrás. Correcto. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el diseño institucional para que los estados empiecen a desarrollar sus policías? Para que empiecen efectivamente a ocupar esos espacios que hoy indebidamente y de manera indeseable ocupa la Federación y las Fuerzas Armadas. Yo creo que el legislativo tiene ahí un deber impostergable. Nos deben decir qué van a hacer con ese tema. Yo quiero poner sobre la mesa otro ángulo y regresando a esto de los 50,000 que van a ser convocados para unirse a la defensa de la patria en materia de seguridad. El combate al crimen organizado, que es el principal problema que tenemos, no es un combate que se resuelve solo con la fuerza, sino que requiere un empujón muy fuerte de la inteligencia que persigue los ingresos, que como dijo Durazo muy claramente y muy bien, vamos a ir no detrás de los capos, vamos a ir detrás de los dineros, vamos a quitarles los recursos con los que compran armas, movimiento, gobernantes, policías, etcétera. Eso no ha estado presente. Hay que presentar una más integral estrategia y no solamente decir, hoy vamos a ir por acá, hoy vamos a tener 50,000, y 50,000 que no se sabe cómo van a quedar distribuidos, porque en el planteamiento que hizo originalmente el presidente electo, decía que se iba a convocar a 50,000 jóvenes que podían ir libremente, según su gusto, unos al ejército, otros a la marina y otros a la Policía Nacional. Así que esto de los 50,000 que se irían con la seguridad, no, porque claro, no está así planteado. ¿Y qué pasa? Me pregunto yo, un tercer factor, que es parte del primero. ¿Qué pasa con la Ley de Seguridad Pública? ¿Es una ley aprobada? Es una a que todos de seguridad interior. Los grupos, ¿cómo? De seguridad interior. De seguridad interior, sí. ¿Qué pasa con ella? Porque parecía que la mayor parte de los obregonistas, de los obradoristas o morenistas que se han pronunciado sobre ella, se han pronunciado en contra de que hay que echarla abajo, de que hay que vetarla. Le dicen al presidente, el presidente actual dijo no la veto, se la dejo al próximo. Y ahora, ¿qué va a pasar con eso? Porque ahí estamos enfrente de una definición de las que tú reclamabas, jurídico, constitucional, de cuál es la tarea que debe hacer el ejército, la marina, y cuál es la que debe hacer la policía y cómo debe hacerla. No solo es cuál es para cada quien, sino cómo hay que hacerla. Ese es parte del problemón que estamos viendo ahora, que está complicadísimo porque no se está presentando. Hoy se presenta una noticia como la de los 50,000 que van a ser convocados. Ayer se había dicho por Durazo que iban a perseguir con inteligencia los dineros. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, porque efectivamente hemos recibido muchas señales encontradas y cambios de señales, ¿no? Que se retira el ejército, no, siempre no, se va a quedar mientras las policías puedan cobrar la fuerza que requieren para hacerse cargo de la seguridad interior. No, entonces va a esperar 3 años y en algún momento incluso Durazo dijo, pues igual y los 6 se van también. Entonces vuelve a ser el mismo discurso de Calderón y de Peña, en el sentido de decir, es provisional la participación del ejército mientras las policías se refuerzan. Pero algunos de los que con este llamado de los 50,000 nuevos reclutas, que no se sabe bien en qué proporción irían a cada una de las ramas de la seguridad, dicen, oye, pues si ese dinero, suponiendo que lo consigan, quién sabe de dónde,
pero tendría que ir a las policías, porque si no, ¿cuándo es que el ejército, si cada vez le das más recursos al ejército para que se haga cargo de la seguridad, ¿cuándo se va a retirar el ejército? La policía. Y mientras que las policías siguen todas desmembradas, siguen sin la preparación adecuada, sin los recursos necesarios. Entonces, más bien, esta política pues, estaría apoyando a que el ejército continúe, no a que eventualmente se vaya a retirar de esta tarea que no es la suya formalmente. Entonces, bueno, pues por un lado nos dices que es provisional y por otro lado las decisiones que tomas es precisamente para que continúe el ejército pues de manera indefinida. Yo creo que las dos preguntas las formulan ustedes. O sea, ¿cuál es la estrategia para que las nuevas, por ejemplo, gobiernos de las entidades federativas, Veracruz, Tabasco, etcétera, empiecen a desarrollar su policía? Hablo de dos entidades que ellos gobiernan, que ganaron mayoritariamente y son un desastre en materia de seguridad. Bueno, ¿qué va a ocurrir? O sea, ¿cómo van a empezar a formar sus policías y cómo va a ser eso sostenible en el tiempo? Y la otra, como decía Pauli, pues ahí está la mayoría, que nos digan cuál va a ser la ley que no viole derechos humanos, que no atente contra ningún tipo de garantías y que pues nos dé tranquilidad a todos. Yo creo que pues nos merecemos efectivamente una explicación ahí, y si en algo la cuarta transformación se tiene que notar es precisamente en eso, que es donde la gente está esperando resultados más claros, porque sí es verdad, en todas las encuestas lo demuestran, la gente está muy contenta con este presidente, lo quiere, tiene muchísima esperanza, pero su narrativa del perdón y su narrativa de abrazos y no balazos no ha convencido al respetable. La gente le dice, oiga, los guachicoleros siguen ahí, las llamadas telefónicas desde las prisiones extorsionando siguen ahí, y eso no se arregla con abrazos. Y el último punto, yo sigo sin saber, pero si ustedes lo saben, se los agradezco, ¿dónde va a estar el Departamento de Prevención en la Secretaría de Seguridad Pública? O sea, si la política está en dar becas y atender las causas, ¿cómo se va a atender eso? ¿Desde la Secretaría de Seguridad Pública o lo va a atender Gobernación? En fin, lo dejo como una inquietud. Ya no resolvió el tema de los foros y las víctimas, eso lo va a atender Gobernación, no la Secretaría de Seguridad Pública. Yo creo que fue una decisión correcta, pero esas pues quedamos pendientes de... Sí, y también queda la cosa de o le dedican los recursos a generar más policías y prepararlos todavía más, o la cuestión de las finanzas que había dicho Durazo, ¿no? Como que son estrategias distintas. Pero en fin, nos vamos al último segmento. Y la semana pasada platicábamos del triunfo de Bolsonaro en primera vuelta, falta efectivamente la segunda vuelta y ver qué dicen los brasileños. Y hay por supuesto cosas interesantes, no solamente en el análisis, la sociología electoral de Brasil, cómo es posible que a un individuo racista, misógino, proclive a la dictadura, pues haya sido electo efectivamente con el voto casi mayoritario, estuvo al borde de la mayoría absoluta en Brasil. Hoy les propongo analizar los efectos que sobre México tiene el triunfo de Bolsonaro. Por un lado hay esto que nos divierte a los analistas políticos de si en México podríamos tener algún día un Bolsonaro, ¿no? Decía Jorge Castañeda que ahí vendría y vendría de la mano del gobernador de Morelos, que puede efectivamente, bueno, pues defender cualquier posición. Yo creo que hay, por supuesto, cualquier cantidad de parecidos entre cualquier político, pero de momento no veo una derecha dura que en estos momentos se esté reagrupando con una figura más o menos simplona como la de Bolsonaro en su discurso, pero que tenga efectivamente este efecto, ¿no? Detrás de Bolsonaro está más la campaña del presidente de Filipinas o la del propio Trump. Por tanto, bueno, eso nos divierte a todos nosotros, pero yo sospecho, compañeros, que en materia de política exterior el efecto Bolsonaro sí va a tener que obligar al gobierno de López Obrador a reformular sus prioridades. A ver, hasta ahora lo que sabemos en materia de política latinoamericana es que se iba a meter poco con el caso venezolano, esto es asunto de ellos y nosotros no nos metemos. Y si Venezuela efectivamente se convierte en el teatro de confrontación de la América Latina, Bolsonaro ya ha dicho que él no va a reconocer el gobierno de Maduro. Entonces, solo de imaginar que efectivamente el coloso de América del Sur diga, yo no reconozco a Maduro, puede efectivamente generar una situación muy diferente que a México le va a impedir, al México de López Obrador, al gobierno de izquierda, decir, yo no me enfermo del hígado, yo no busco pereque y yo no me meto en ese asunto. O sea, una liga Bolsonaro-Trump presionando, yo no simpatizo en absoluto con el régimen de Maduro, pero entiendo que cambia completamente el tablero, va a llevar efectivamente a la administración López Obrador, a Marcelo Ebrard, a decir, oye,
pues si la retórica extrema gana en el coloso de América del Sur, nosotros lo que no podemos es jugar la bandera de que a mí no me vean, yo no me meto en el asunto. Desde, por supuesto, Venezuela, que para mí técnicamente es un país que está bajo golpe de Estado, con un dictador como Maduro, y requeriría una respuesta vigorosa por parte de México, pero la mayor parte de los países latinoamericanos, particularmente en el sur, van a decir, oiga, pues es usted muy grandote y Brasil acaba de girar a una derecha golpista, autoritaria y muy preocupante. ¿Usted mantiene su tesis de que se va a quedar calladito porque no quiere broncas en el vecindario? Yo creo, compañeros, que ese lujo el próximo gobierno no se lo puede dar. Bueno, yo creo que efectivamente, como insinuabas, pero me gustaría puntualizarlo un poco, Leonardo, es que efectivamente los dos países más grandes, más poderosos de América Latina son Brasil y México, en ese orden. Por supuesto, Brasil con una población muchísimo mayor que México y con una fuerza que le viene no solo de la mayor población, sino de la riqueza de su territorio y de muchas cosas, ¿no? De su capacidad para desarrollar política, desarrollar alianzas como la que tiene con China, que es muy importante para el desarrollo del Brasil. Y México, pues es el país que está pegado a los Estados Unidos, por un lado, con frontera, y es el país que tiene ahora un presidente que tiene los signos contrarios, contrapuestos con los de Bolsonaro, que es el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué posibilidades hay de entendimiento? Ninguna, como creo que lo planteas. Pero yo quisiera tal vez irme un poco más adelante. ¿Qué es lo que pasó en Brasil? Que la izquierda fracasó, que la izquierda se corrompió, que la izquierda se tiró al delito, a capturar recursos privados que eran públicos. Y esto, pues, es lo que ha hecho que hay una reacción del electorado que es muy irracional, como una reacción emocional, que es la principal reacción que tienen los electorados, sobre todo cuando unas cosas se acusan tanto, como la corrupción que se desató en el PT y desde antes. Pero con el PT se incrementó, se fue a sitios muy altos la corrupción. Bueno, ¿qué pasa si fracasa el régimen actual que está entrando? Pues que va a provocar una reacción, yo espero que no sea con un líder torturador, porque esto es lo que es Bolsonaro. Hay un artículo muy bien hecho de Jesús Silva Herzog hoy que recuerda cómo Bolsonaro, cuando votó por una persona que lo hizo en público diciendo voto por fulano, votó por un militar que era un asesino, torturador, que había torturado a cientos de gentes, pero que torturó a Dilma Rousseff cuando tenía 19 años. Es cierto que Dilma era guerrillera entonces, pero no hay que atormentar tampoco a los guerrilleros. Y después de todo este tiempo, Bolsonaro dice, este es mi prototipo de liderazgo que voy a seguir. Es decir, se va con los torturadores. Bueno, yo espero que si hubiera una reacción del electorado dentro de 6 años en México, no llegara a los extremos que está llegando Brasil. Pero, pues es algo que se apunta en el futuro, sí. Porque si vemos lo que pasó en Brasil, podemos decir, eso, como me ves, como me ves, como me vi, como te vi, sí. Me verás o algo así. En caso de confirmarse el triunfo de Bolsonaro en Brasil en la segunda vuelta, que es lo más probable, pero todavía tenemos que esperar esa segunda vuelta, estaríamos en un caso, yo creo, de los que se han analizado mucho, de una especie de suicidio de la democracia. O podría ser el caso, es decir, que en ciertas circunstancias, por diferentes razones y demás, la gente vota, incluso vota libremente, por una opción que abiertamente se ha dicho antidemocrática, aunque no se diga así como tal, pero evoca a la dictadura, ensalza la dictadura, añora la dictadura. Militar, etcétera. Los procedimientos que propone él son totalmente autoritarios, son dictatoriales. Entonces, si una fuerza, este debate y estos estudios surgieron después justamente del ascenso del fascismo y del nazismo en Europa, y que surgieron de un contexto democrático, ¿no? Tanto en Italia como en Alemania,
y terminaron con la democracia. Es decir, cuando una fuerza política o un líder abiertamente te está diciendo, oigan, yo compito democráticamente, pero la democracia no es la solución. Tenemos que irnos a un sistema más centralizado, dictatorial, etcétera. Y la gente vota por él, pues no te sorprendas de que desde el poder empiece a desmantelar la democracia y es una especie de suicidio democrático de la democracia. Eso puede ocurrir. ¿Por Trump o por quién? No, por Bolsonaro. También por Trump, ¿no? Sí, a eso iba. También. La diferencia puede ser en la fuerza de las instituciones democráticas que tengas, porque tanto en Italia con los fascistas como Alemania con los nazis, las instituciones estaban muy débiles, estaban iniciando las instituciones democráticas, y por eso en esas circunstancias puedes de pronto desmoronar y desarticular. Con Trump lo que ha sucedido es que más o menos ha resistido el sistema democrático. Sí, se golpea, etcétera, pero en los países latinoamericanos donde realmente hemos visto muchas veces cómo incipientes democracias llega alguien claramente antidemocrático y desde el poder desarticula lo más que puede. Es que yo no creo, Crespo, que haya instituciones suficientemente fuertes cuando tienes un pueblo enardecido que te pide un cambio y que a partir de un discurso de odio, como el que manejó Bolsonaro, de confrontación y polarización, te dice, sí, hay que acabar con estos, porque trae aroma de pasado y trae aroma de revancha, ¿no? Es decir, estos que nos gobernaron y que durante años nos llamaron los responsables de toda la crisis, ahora defiende una cosa tan monstruosa, tan aberrante, tan delirante, es verdaderamente una abominación lo que defiende él, hay que torturar y matarlos y violar o sea, es una cosa muy fuerte, es ese odio que se ha acumulado. Por tanto, yo creo, retomando lo que dice Paula, y que me parece sensatísimo, es pues retomar un Tocqueville diciendo, oiga, los que hoy son mayoría, mañana pueden ser minoría, entonces bajémosle al discurso de la confrontación y ustedes son los causantes de todos los problemas, porque a lo mejor estás incubando el huevo de la serpiente y vienen los Trump. Por eso te decía, no hay sociedad que de pronto cuando enloquece y elige efectivamente un individuo furibundo que se lanza contra la Reserva Federal, ahora dice que su secretario de Defensa parece más demócrata, porque no le lleva la contra, le dice esto es el Estado y no podemos decir lo que usted le dé la gana, hay ciertos límites. Y él dice, a mí me eligieron y me eligieron para que yo decidiera por los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando del país de una de las democracias más antiguas del planeta. Entonces no hay quien aguante un furibundo de ese tamaño. Así es que yo sí creo que lo de Brasil nos debe hacer pensar a todos. A todo mundo nos conviene moderar el discurso de la confrontación. Los que hoy están arriba mañana pueden no estarlo y es una pésima idea polarizar una sociedad porque te puede llevar a esos discursos aberrantes. Yo creo que Brasil nos está diciendo, pon tus barbas a remojar. Y tomamos nota, y también la bolsa, de paso el Bolsonaro, porque esta derecha que se sienta agraviada, pues con el tiempo dirá, muy bien, o sea, hoy tienen ustedes el poder, mientras más la agravien, no digo que no le toquen sus privilegios, o sea, las dos cosas son compatibles, pero este discurso confrontador no da buen resultado. Pero compañeros, se nos ha acabado el tiempo, de verdad agradecemos mucho que nos haya acompañado en un programa más de Primer Plano. Nos vemos aquí la semana próxima.